Hola muchachos, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, profe. Gracias, Ivana. Bueno, y continuando con nuestros temas, vamos a ver con lo relativo a los temas 10 y 11, que se refieren respectivamente al régimen de la prueba en el derecho internacional privado, que es un tema bastante corto, y luego vamos a ver el tema del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, que va a ser el núcleo de la evaluación de mayor valoración de este corte, que es la elaboración y defensa de un escrito de exequatur. Comenzando con el tema del régimen de la prueba, recuérdense que nosotros cuando comenzamos esta materia hablamos de la regla de la lex fori regit processum, en donde indicábamos que básicamente en materia de derecho procesal civil internacional los jueces tienen que aplicar por regla el derecho procesal del sistema al que ellos pertenecen, salvo que haya algunas excepciones establecidas o en la ley o por la propia naturaleza del acto procesal de que se trate. Un tema que es central en todo proceso judicial es el tema de la prueba, porque eso es básicamente lo que puede decidir el destino de un litigio, sea en sede arbitral, sea en sede judicial. Todo se resume al final de cuentas en el tema de las pruebas y en cómo a través de las pruebas el juez o el árbitro forma su convicción respecto de los hechos que están discutidos en el proceso y a través de ello establecer si es la parte demandante o la parte demandada la que tiene razón en cuanto a sus posiciones procesales. Entonces un punto relevante en estos temas de derecho procesal civil internacional es tener claro qué derecho aplica al régimen de la prueba. Y para ello, nuestro sistema dispone de varias normas en los tratados, tanto en tratados internacionales como en la Ley de Derecho Internacional Privado. Dentro de los tratados internacionales tenemos en primer lugar el Acuerdo Boliviano de 1911, que recuérdense que es el Acuerdo Boliviano sobre ejecución de actos extranjeros, que está vigente entre Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y... Ya, disculpen. Están entre esos estados. Si se me oye mal a veces o estornudo toso, me disculpo porque estoy ahorita con coronavirus y bueno, son síntomas de la enfermedad. Les decía que este acuerdo boliviano de 1911 incluye una norma en materia de pruebas, o de aplicación de las pruebas en materia de derecho internacional privado. Entonces aquí ya se nos va dibujando la forma en la que se divide este tema respecto del proceso de derecho internacional privado, porque este artículo 2 nos indica que las pruebas se admitirán y apreciarán según la ley a que está sujeto el acto jurídico en materia del proceso. Se exceptúa el género de pruebas que por su naturaleza no autorice la ley del lugar en que se sigue el juicio. ¿Cómo se va configurando esto entonces? Nos dice ya la norma que, mira, tú juez, si tienes un caso de derecho internacional privado, tú tienes que atender a lo que dice el derecho aplicable al fondo para, uno, la admisibilidad de la prueba y dos, para su valoración. Pero tú tienes a salvo una reserva dada por el propio artículo de rechazar aquellos medios que no están autorizados por la ley del juez, que es básicamente una previsión especial en materia de orden público. Pero lo cierto es que en materia de admisibilidad y de valoración de la prueba se va a seguir lo que indique el derecho aplicable al fondo. Y eso es algo que vamos a ir viendo replicado en las demás normas y es lo que básicamente se encuentra reflejado también en la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana.
Siguiendo con las fuentes internacionales, tenemos también los artículos 398 al 307 del Código Bustamante, en donde las normas más relevantes son las que están aquí mostradas en pantalla. Y aquí el principio que nos nombra Bustamante es el mismo, porque el artículo 398 nos trae de que la ley que rija el delito o la relación de derecho objeto del juicio civil o mercantil determina a quién incumbe la prueba. Y aquí Bustamante nos agrega algo que no establece expresamente el acuerdo boliviano, y es el tema relativo a la carga de la prueba. La carga de la prueba también se refiere a quién tiene que probar qué en un juicio. Entonces, aquí Bustamante nos indica que efectivamente también el derecho aplicable al fondo determina quién debe valorar una prueba, quién debe aportar una prueba al proceso. Y esto incluye ciertos aspectos que vamos a ir viendo más adelante. Lo mismo ocurre con la admisibilidad de la prueba, según lo que nos dice el artículo 399, y la apreciación de la prueba. Aunque en la apreciación de la prueba, Bustamante sí se aparta un poco de lo que dice el acuerdo boliviano y de lo que dice la ley de derecho internacional privado, porque habla el artículo 401 de que la apreciación de la prueba depende de la ley del juzgador, es decir, la somete a la ley del foro y no a la ley que es aplicable al fondo del asunto. Pero el artículo 400 nos trae a colación el ya conocido principio del ex fori regis processum. ¿Por qué? Porque nos dice que la forma en que ha de practicarse toda prueba se regula por la ley vigente en el lugar en que se lleva a cabo. Y es básicamente eso lo que nosotros vimos en materia de esta regla, de que el lugar en donde se ejecuta un acto procesal marca en principio cuál es el derecho procesal que se debe aplicar para la ejecución de ese acto procesal. Entonces, en este caso nos dice el Código Bustamante que será el derecho del lugar de evacuación de la prueba, por ejemplo, el que marque qué derecho procesal deberá aplicarse para su materialización. Luego, dentro de las fuentes internas, tenemos el artículo 38 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y que básicamente lo que se hace es resumir en una sola norma los distintos principios reflejados en normas anteriormente vistas. Porque este artículo 38 lo que nos indica es que los medios de prueba, su eficacia y la determinación de la carga de la prueba se rigen por el derecho que regula la relación jurídica correspondiente, es decir, la relación jurídica de fondo, sin perjuicio de que su sustanciación procesal se ajuste al derecho del tribunal o funcionario ante el cual se efectúa. Entonces ahí ya nosotros tenemos que separar desde el punto de vista de cualquiera de las fuentes del derecho internacional privado al asunto de las pruebas en 4 aspectos que vamos a ir viendo a continuación. En primer lugar tenemos el asunto de la carga de la prueba, y la carga de la prueba se refiere es a quién debe probar qué en un juicio. Entonces, con la carga de la prueba se ha discutido dentro de la doctrina y la jurisprudencia, tanto en Venezuela como en el derecho comparado, si es un aspecto procesal o es un aspecto sustancial. Hay algunos autores que indican que como al final la prueba se sustancia dentro de un proceso, es un aspecto procesal y que no debería hacerse una diferencia allí. Pero hay otros que defienden que la carga de la prueba tiene que ver también con, o tiene que ver más, está más conectada con el derecho aplicable al fondo. ¿Por qué? Porque ahí en ese caso se va a determinar una serie de deberes que tiene cada una de las partes respecto a ese fondo del asunto y
y a qué se debe probar respecto de esos temas, para entonces el juez, cuando se sienta a decidir un caso, el determinar si en efecto un hecho ha quedado probado, y, en primer lugar, y dos, si la parte que ha debido probarlo cumplió efectivamente con su cargo. La posición que asume la ley de derecho internacional privado, como hemos visto, es la de la carga de la prueba como aspecto sustancial. ¿Por qué? Porque lo somete a la ley aplicable al fondo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un tema de un contrato internacional, en donde las partes, en el uso de su autonomía de la voluntad previsto en el artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional Privado, deciden que es aplicable el derecho francés. Entonces, se está queriendo ver en ese juicio si una parte ha incumplido o no con su obligación establecida por su obligación establecida por la ley de acreditar, por ejemplo, si la existencia de la obligación, si la obligación ha sido incumplida o no, entre otros aspectos. Aquí creo que se cayó un momento la conexión con la presentación, yo la estoy recuperando. Héctor, ahorita acabo de ver tu mensaje en el chat, pero tranquilo, sí estoy grabando la clase con la aplicación externa. Les comentaba que la carga probatoria en materia de la Ley de Derecho Internacional Privado está efectivamente sometida al derecho aplicable al fondo. Y esto incluye también el tema de las presunciones. Las presunciones básicamente lo que implican es la relevación de la carga probatoria de alguna de las partes. Por ejemplo, en el derecho venezolano tenemos presunciones como la presunción de laboralidad en materia de derecho del trabajo, de que no tenga el trabajador que acreditar si hay una relación de trabajo o no, sino que ya con demostrarse que hay una prestación de un servicio de carácter personal y directo, es entonces el supuesto patrono el que tiene que acreditar que la relación que existe entre las partes no es de carácter laboral. O, por ejemplo, la presunción de culpa en materia de responsabilidad contractual. Esos son aspectos que, a final de cuentas, tienen que ver con la carga de la prueba. Entonces, eso también va a estar regulado por el derecho aplicable al fondo. Y es importante que vayamos teniendo eso en cuenta a los efectos de esta materia. Luego, como segundo aspecto del ámbito material del derecho aplicable a la prueba, tenemos lo relativo a la admisibilidad de la prueba. La admisibilidad de la prueba lo que implica es si se le puede dar ingreso o no a un medio probatorio promovido por alguna de las partes, dependiendo de los criterios aplicables. ¿Cuáles son los criterios que nosotros tomamos en cuenta en el derecho venezolano? En primer lugar, la legalidad del medio probatorio, es decir, que la prueba derive de una fuente legítima que no haya sido obtenida, por ejemplo, a través de violencia o a través de engaño o a través de algún otro medio ilícito. La pertinencia, esto es que el medio probatorio esté efectivamente conectado con los hechos controvertidos en el juicio. Y en tercer lugar, la idoneidad, que es básicamente que la prueba, el medio probatorio promovido, tenga la capacidad o la facultad de efectivamente acreditar el hecho que se quiere probar. Porque, por ejemplo, hay medios probatorios que solo pueden promoverse respecto de ciertos aspectos en específico. Por ejemplo, en materia de inspección judicial, su idoneidad se limita al hecho de que el juzgador aprecie a través de sus sentidos algunos hechos
en particular. Pero a través de la inspección judicial, por ejemplo, el juez no puede establecer una experticia ni puede dar una opinión que no sea evidente de lo que él evidencia a través de sus sentidos. Por ejemplo, yo no puedo decir a través de una inspección judicial si esta pared se está cayendo porque existe una filtración o porque los cimientos de la misma no son estables, sino que lo que yo puedo decir como juez es que al momento de yo presentarme en el sitio en donde se está evacuando esa inspección judicial, la pared X estaba cayéndose. Entonces, en cuanto al tema de la admisibilidad probatoria de la prueba, se ha discutido también qué derecho debe regularla. Y básicamente han habido tres posiciones. La primera posición se orienta hacia la aplicación del derecho personal de los interesados. Y aquí se habla del derecho de la nacionalidad o derecho del domicilio de la parte que promueve. Pero esta solución ha sido muy criticada en la práctica porque a final de cuentas carecen de un fundamento sólido, porque el derecho personal en muchas ocasiones no va a tener vinculación con el asunto debatido ni con el proceso judicial que se esté llevando a cabo. En segundo lugar, se ha indicado como segunda solución lo relativo a la ley del foro. A esta solución se le ha objetado que podría conducir a situaciones injustas, porque la relación jurídica de fondo puede que no tenga relación necesaria con el lugar en donde se está llevando a cabo el litigio. Recuérdense ustedes que cuando nosotros vimos el tema de la jurisdicción, sobre todo en materia de acciones de contenido patrimonial, nosotros indicábamos que era posible elegir a los tribunales venezolanos como tribunales competentes a pesar de que no existiese una conexión entre el litigio y el foro, cuando estamos en el ámbito de la ley de derecho internacional privado. Entonces eso llevaría a que en este caso esa ley del foro no estaría conectada efectivamente con ese litigio y por ende aplicarle esa ley del fondo al asunto de la admisibilidad no es del todo correcto. Finalmente, se ha planteado como solución el asunto de aplicar la ley que rige el fondo del asunto al aspecto de la admisibilidad probatoria. Y esta es la solución que ha tenido más éxito en la práctica. Porque se dice y que incontrovertiblemente hay una relación entre la admisibilidad como aspecto relevante de la prueba con el derecho que rige al fondo del asunto, por lo que es más correcto aplicar este último derecho, y esa es la posición que asume también la ley de derecho internacional privado. Luego tenemos el tema de la apreciación y valoración, que ya aquí a lo que nos referimos es la eficacia de la prueba y el análisis por el juez que hace de los medios probatorios para lograr su convicción sobre alguna de las posiciones involucradas en el juicio. Y esto incluye temas como que la apreciación o valoración de la prueba esté tasada por la ley, que el juez tenga la posibilidad de usar la sana crítica o algún otro aspecto establecido por la ley aplicable. Y aquí las dos posiciones que se han disputado han sido la de la ley del foro y la ley que corresponde al fondo del litigio que se está discutiendo.
y la que ha tenido más prevalencia en la práctica ha sido esta última, y es de nuevo la que tiene en cuenta la Ley de Derecho Internacional Privado en su artículo 38. Finalmente, dentro de los medios probatorios tenemos el asunto del trámite procesal o administración de la prueba, que esto incluye aspectos como la forma de solicitar o presentar una prueba, los plazos o circunstancias del proceso en donde ésta se deben presentar, es decir, si es una prueba fundamental que se tiene que presentar con la demanda con la contestación, pues una prueba que se puede presentar en el lapso probatorio o que se puede presentar incluso hasta más allá de los informes. Eso está determinado para estos casos. Aquí lo que rige es la regla de la Lex Fori Regi Processum. Es decir, que se va a determinar el trámite procesal o la administración de la prueba dependiendo del derecho del lugar en donde se esté evacuando el medio probatorio en específico. Entonces, si por ejemplo se trata de un juicio de derecho internacional privado y la prueba está siendo evacuada aquí en Venezuela, se aplica derecho procesal venezolano. Pero si se está evacuando a través de un medio de cooperación judicial internacional, lo que se tiene que aplicar entonces es el derecho de ese lugar en específico, con las excepciones que vimos en el tema de cooperación judicial internacional la semana pasada. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O todo en orden? Ok. Todo claro. Chévere. Hay un aspecto para finalizar el tema del ámbito del derecho aplicable a la prueba que es importante tener en cuenta porque es algo que en la práctica no siempre se tiene claro, y es el tema de la casación sobre los hechos. Ya ustedes han visto de qué viene la casación sobre los hechos en materia de derecho procesal. Ok, la casación sobre los hechos básicamente se refiere a el análisis por el juez de casación de la apreciación de los hechos o de la valoración de las pruebas en ciertos aspectos que han hecho los tribunales de instancia. Entonces, esto ¿a qué nos lleva? A que en ciertos casos, además de lo que ustedes vieron en el semestre pasado en materia de aplicación del derecho extranjero y de los medios procesales que están disponibles para recurrir la motivación de los jueces en materia de derecho internacional privado, también se tiene disponible la casación sobre los hechos. Porque uno de las causales es que el juez haya incurrido en un error respecto de la aplicación de normas sobre valoración de pruebas o establecimiento de los hechos. Y entonces, si nosotros tenemos, según lo que hemos dicho en este tema, que la valoración de las pruebas y la carga de la prueba y la admisibilidad de la prueba están regidas por la ley del fondo del asunto, entonces en materia de casación sobre los hechos también podemos tener como motivo al derecho extranjero. Eso es algo que no tocó en su momento la sentencia Naviera Rassi, pero es efectivamente un aspecto que también hay que tomarse en cuenta en la casación porque, de nuevo, uno de los motivos conecta a un aspecto que también puede estar regido por derecho extranjero.
Entonces, habiendo terminado con el régimen de la prueba en el derecho internacional privado, pasamos entonces al tema del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Y dentro del tema de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, me es importante diferenciar en primer lugar tres nociones que nosotros vamos a tener en cuenta dentro de este tema. En primer lugar está el asunto del reconocimiento. Y el reconocimiento lo que implica es que se haga valer un acto extranjero en la órbita del ordenamiento jurídico del Estado receptor. Es que, por ejemplo, yo en Venezuela reconozca un matrimonio celebrado en el extranjero, que reconozca un título universitario que fue librado en el extranjero, que yo reconozca una sentencia que fue dictada en el extranjero con carácter de cosa juzgada y permita a todos esos actos que surtan efectos en mi territorio. Hay distintos sistemas de reconocimiento y los dos más relevantes en los que se divide la mayoría de los sistemas judiciales es el modelo de equiparación y el modelo de extensión. El modelo de equiparación lo que implica es que la sentencia extranjera tiene en el Estado receptor los mismos efectos que una sentencia de ese Estado receptor. Básicamente, que en Venezuela se le dé a las sentencias extranjeras los mismos efectos que las sentencias venezolanas. Eso implica el modelo de equiparación. El modelo de extensión lo que implica es que la sentencia extranjera tiene los mismos efectos que es capaz de obtener en su estado de origen. Y esto es lo que encuentra de cierto modo el sistema venezolano, salvo que alguno de esos efectos esté limitado por la excepción de orden público en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. La ejecución lo que implica, como ya ustedes habrán visto en materia de derecho procesal, materializar el dispositivo de la decisión en la realidad de la vida. Es que yo tome una sentencia de divorcio y la inscriba en el registro civil para cambiar el estado civil de las personas. Que yo tengo una sentencia de cumplimiento de contrato y yo, mediante ella se ordenó una parte pagar una cantidad de dinero y al no haberla pagado voluntariamente, yo voy ante los tribunales del lugar en donde se encuentran bienes de esa persona para ejecutar la decisión sobre ellos. Y finalmente tenemos el tema del exequatur. El tema del exequatur es que hay ciertos sistemas que establecen procedimientos judiciales por el cual se pretende obtener la declaratoria previa de eficacia de una sentencia dictada por una autoridad judicial extranjera. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es necesario hacer esta diferencia? Por el hecho de que, si bien en Venezuela el exequatur es un medio de reconocimiento, al menos en mi postura, no es el único medio de reconocimiento y vamos a ir viendo por qué. En cuanto a los efectos de la sentencia extranjera, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, los efectos de las sentencias extranjeras como documentos. Y aquí básicamente a lo que se refiere esto es al efecto probatorio de la sentencia. Y aquí se diferencia entre dos cosas, en un sentido extrínseco, que es la fuerza probatoria de la sentencia como documento emanado de una autoridad judicial, y el sentido intrínseco del efecto probatorio, que se refiere a la posibilidad de emplear la sentencia como medio de prueba documental de los hechos alegados y probados por las partes en el juicio. Aquí lo que
lo que tenemos que tener en cuenta es que el efecto probatorio no está sometido a los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y esto es algo que ya he reconocido la sentencia de la Sala de Casación Civil número 740 del 15 de noviembre de 2017, caso Mayra Barrueta contra Burgos Pestano. Aquí se trataba de una acción mero declarativa de concubinato en donde se estaba disputando si en efecto ese concubinato era válido o no, por el hecho de que una de las partes tenía previas nupcias y se había divorciado en el extranjero, pero no había sometido la sentencia extranjera a exequatur en Venezuela. Si bien allí la Sala de Casación Civil confundió algunos de los efectos que puede tener una sentencia extranjera, dijo algo que en efecto es correcto, y es que el asunto de la eficacia probatoria no está sometido a los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, sino que simplemente se tiene que contar con que esa sentencia esté apostillada o legalizada dependiendo del sistema de donde emane y esté traducida al castellano para poder ser utilizada en Venezuela. Y dos, que el derecho aplicable al fondo permita que ese medio probatorio sea válido a los efectos del hecho que se quiere probar. A eso es básicamente lo que nos lleva esta decisión de la Sala de Casación Civil. Ustedes se preguntarán, ¿para qué nos puede servir una sentencia extranjera como medio de prueba más allá de lo que se dice en el dispositivo? Puede tal vez ocurrir allí lo siguiente. Alguno de ustedes es demandado ante los tribunales venezolanos, perdón, indicándose que ustedes el 17 de enero de 2022 a las 3:38 p.m. agredieron a una persona en la avenida Francisco de Miranda a la altura de la Torre Europa en el Rosal. Entonces, ustedes al momento de acudir a juicio se defienden por medio de los instrumentos probatorios válidos y presentan una sentencia extranjera. ¿Por qué presentan una sentencia extranjera? Porque en esa sentencia extranjera se dice que los días 14 de enero y 17 de enero se llevó a cabo una audiencia presencial en la sede de la Corte, por ejemplo, del distrito de Miami-Dade en el estado de Florida, Estados Unidos de América, en donde estuvieron presentes en persona ciertas partes, incluyendo al que ha sido demandado por daños aquí en Venezuela. Ahí básicamente ustedes tienen una forma de decir, mira, yo el 17 de enero de 2022 a esa hora ni siquiera estaba en Venezuela, estaba en Miami porque estaba asistiendo a una audiencia determinada. Entonces, para eso, por ejemplo, nos puede servir la sentencia extranjera para probar algún hecho de ese tipo. Porque si ya nosotros vamos al aspecto de que no, la sentencia extranjera me prueba que en efecto yo estoy divorciado, eso ya no es efecto probatorio, sino que es alguno de los otros efectos que vamos a ver a continuación. Además de los efectos de las sentencias extranjeras como documentos, tenemos a los efectos de las sentencias extranjeras como actos jurisdiccionales. Y aquí tenemos tenemos dos grupos. Tenemos básicamente los efectos materiales y los efectos procesales. Los efectos materiales se refieren en primer lugar a la cosa juzgada material, que es esa fuerza obligatoria de la sentencia para las partes que está sometida al cumplimiento, en este caso sí, de los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Tenemos además el efecto constitutivo, y aquí lo que se plantea es la producción de un cambio o modificación de una situación jurídico material.
que es básicamente la declaración de un estado, por ejemplo, concubinato, o que se forme un nuevo estado civil, como por ejemplo el de divorciado. Y esto también está sometido a los requisitos de eficacia. ¿Qué es lo que se discute? Si para que surtan para que estos efectos se materialicen en la realidad, tiene que cumplirse con el requisito del procedimiento del exequatur. Y al menos a mi modo de ver, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el caso de la cosa juzgada material, no es necesaria la ejecución de la sentencia a los efectos de que se reconozca ese efecto de cosa juzgada. Me explico. Ustedes tienen un contrato con una empresa extranjera en donde ustedes tenían la obligación de pagar una serie de cantidades de dinero. La sentencia, la empresa extranjera los demanda a ustedes porque según su criterio ustedes no han cumplido con su obligación. Ustedes se defienden estableciendo mediante los medios admisibles en ese juicio extranjero, por ejemplo, que ustedes han efectivamente pagado o que ha acaecido alguna causa que los libera a ustedes de esa obligación de pagar. La sentencia extranjera declara que en efecto ustedes no tienen la obligación de pagar y declara sin lugar la demanda. La parte puede ser que recurra de ello, o que la sentencia extranjera, el procedimiento extranjero declare que esa sentencia es irrecurrible, o que en efecto había medios probatorios pero se dejó pasar los lapsos de ley. Es decir, la sentencia adquirió el carácter de cosa juzgada. Entonces, si ustedes son demandados aquí en Venezuela, ustedes pueden presentar esa demanda, pero es ilógico desde mi punto de vista que se exija un procedimiento de exequatur, porque en este caso no estamos ejecutando nada. Y de hecho eso es algo que tiene muy presente Sánchez de Bustamante en sus comentarios sobre el efecto de la cosa juzgada internacional. Pero lo que ha privado tal vez de tener eso más en cuenta en el ordenamiento jurídico venezolano es que en Venezuela no están vigentes las normas sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras de Sánchez de Bustamante, del Código Bustamante. Pero él dice algo muy válido y dice: hay muchas sentencias que no necesitan de ejecución para poder surtir el efecto de cosa juzgada, y las sentencias desestimatorias son una de ellas, es decir, que se declare sin lugar la demanda. Lo mismo desde mi punto de vista puede ocurrir con el efecto constitutivo, pero con el efecto constitutivo ocurre algo en la práctica. Y es que, como vamos a ver más adelante, el artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuando establece el exequatur, dice que el exequatur es necesario para ejecutar la sentencia. No diferencia si hay sentencias que requieren de ejecución forzosa o no. Habla de ejecución simplemente. Para mí, la intención de los proyectistas originales de la Ley de Derecho Internacional Privado, los profesores Sánchez Cobiza, Goldschmidt y Parra-Ranguren, era limitar el exequatur a aquellas sentencias que requiriesen una ejecución material de carácter forzoso, es decir, por el uso de la fuerza pública, pero no sentencias cuya ejecución fuese simple, por ejemplo, las sentencias de divorcio, que simplemente ordenar los oficios al registro civil en particular. Entonces, pero la realidad del asunto actualmente es que para el efecto constitutivo se exige el procedimiento de exequatur, pero al menos desde el punto de vista de cómo está planteada la Ley de Derecho Internacional Privado, creo que la postura debería ser distinta. Además de los efectos materiales, tenemos nosotros los efectos procesales. Y dentro de los efectos procesales tenemos la cosa juzgada formal y el efecto ejecutivo. La cosa juzgada formal se refiere a la inimpugnabilidad de la sentencia extranjera. Y aquí
esa inimpugnabilidad se puede llevar a cabo o se puede verificar a través de estos tres supuestos. Uno, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, que ustedes agoten la apelación, la casación y ya no exista ningún otro medio disponible. Dos, que la sentencia sea irrecurrible, que hay sistemas que, como el venezolano incluso, que establecen que dichas sentencias o dicho proceso se sustancia en única instancia sin posibilidad de recurrir, o que dicha sentencia no tiene casación o no puede subir a la Corte Suprema del país. Y además de de estas dos causales, tenemos que la sentencia impugnable sobre la que no se ejercieron recursos, que por ejemplo ustedes tengan según ese ordenamiento extranjero 10 días para apelar, pasaron los 10 días y ustedes no apelaron. Con el efecto de la cosa jugada formal y el efecto de la cosa jugada material, lo que se discute en Venezuela es si en efecto es necesario el exequatur o no. Nosotros cuando hablamos de la cosa jugada internacional, en el tema, si no recuerdo mal, el tema 7, ahí hablábamos de que a través de esta sentencia de la Sala Político-Administrativa número 2699 del 28 de noviembre de 2006, caso Russell Morris contra Claire Hodgson, se reconocía en efecto que la cosa juzgada internacional es una defensa oponible en Venezuela de forma correcta y plenamente válido, pero en Venezuela, pero a través de esa sentencia se impuso un recurso, un requisito de forma general sin tomar en cuenta algunos casos en donde no debe necesariamente aplicar eso, y es que para la cosa juzgada, para la procedencia de la cosa juzgada internacional era necesario el exequatur. Porque digo que no se tomó en cuenta algunos aspectos, porque como indiqué, en el caso de las sentencias desestimatorias, ahí no se está ejecutando nada. Porque ¿cuál fue el razonamiento de la sentencia del caso Russell Morris contra Claire Hodgson? De que como es requisito de la ejecución que las sentencias extranjeras tengan carácter de cosa juzgada, para yo oponer la cosa juzgada tengo que tener la sentencia de exequatur efectivamente verificada. Luego de esta sentencia del año 2006 no ha habido alguna otra que trate el tema de la cosa juzgada internacional, y en la práctica no he visto hasta ahora, al menos en mi experiencia personal, algún caso en donde se pueda oponer la misma. Pero lo cierto es que, al menos en mi opinión, no en todos los casos de, de cosas juzgadas se tiene que tener previamente el procedimiento de exequatur. Creo que es alegable y defendible el hecho de que se pueda reconocer directamente la sentencia extranjera en Venezuela para los efectos de la cosa juzgada en ese caso en concreto, y de que entonces la parte pueda llevar a que se declare sin lugar la demanda porque ya ha sido previamente decidida en otro proceso judicial. Pero con lo que sí no hay lugar a dudas es que para la cosa juzgada formal y para la cosa juzgada material se requiere la verificación de los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Además de la cosa juzgada formal, tenemos el efecto ejecutivo. Y para el efecto ejecutivo sí tenemos claramente previsto que además del cumplimiento de los requisitos de eficacia se requiere el pase en exequatur para la ejecución de la sentencia. Y eso nos lo plantea una de las normas que vamos a ir viendo más adelante. Pero hasta ahora, con los efectos de las sentencias, ¿hay algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran ustedes que se explique de nuevo?
Ok, creo que todo bien entonces. En cuanto a los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras en el sistema de derecho internacional privado venezolano, nosotros tenemos dos fuentes internacionales relevantes y una fuente nacional. La primera fuente internacional es el Acuerdo Boliviano de 1911, que establece en su artículo quinto los siguientes requisitos de eficacia. En primer lugar, que la sentencia o fallo haya sido expedida por un tribunal competente en la esfera internacional, que es el requisito de jurisdicción indirecta que con la Ley de Derecho Internacional Privado les voy a explicar con más detalle de qué viene ese requisito. En segundo lugar, que tenga el carácter de ejecutoriado o pasado en autoridad de cosa juzgada en el estado que se haya expedido, lo cual puede ser probado a través de distintos medios, como vamos a ir viendo. En tercer lugar, que la parte contra quien se ha dictado haya sido legalmente citada o representada o declarada rebelde, porque hay sistemas en donde se permite el procedimiento de rebeldía, que es básicamente que una persona ha sido citada pero no se hizo presente en el proceso. Y en cuarto lugar, que no se oponga a las leyes de orden público del país de su ejecución. Si nosotros estamos hablando de Venezuela como país de recepción de la sentencia extranjera, sería el orden público venezolano. En segundo lugar, tenemos a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que es una convención de la CIVIP II que se llevó a cabo en Montevideo en 1979. Aquí vemos que básicamente los requisitos van en el mismo orden del artículo 5 del Acuerdo Boliviano, solo que solo que se separan se separan algunos entre sí. En primer lugar, nos exige desde el punto de vista formal el artículo 2 de la Convención que la sentencia tenga las formalidades externas necesarias para que sean consideradas auténticas en el estado de donde proceden, por ejemplo, opera el hecho de que esté certificada por el órgano competente para certificar los documentos judiciales de ese estado en particular. En segundo lugar, que la sentencia, laudo o resolución judicial esté debidamente traducida al idioma del estado donde deban surtir efecto. Si, por ejemplo, una sentencia francesa, inglesa o estadounidense o alemana que esté traducida al español. En tercer lugar, que estén debidamente legalizados, y si bien se habla de legalización, aquí también opera la apostilla como mecanismo para suprimir la necesidad de la doble legalización. En cuarto lugar, que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del estado donde deba surtir efecto, que de nuevo es el requisito de la jurisdicción indirecta y vamos a ver de qué viene. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del estado donde de la sentencia deba surtir efecto, que es un requisito que siempre van a ver reflejado en este tipo de instrumentos. Que se haya asegurado la defensa de las partes, porque eso es un aspecto de orden público procesal, que siempre se garantice la defensa de las partes involucradas en el juicio, que tenga carácter de cosa juzgada en el estado en donde fueron dictados y que no contraríen manifiestamente los principios y leyes del orden público del estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución. Vemos que va mucho en el orden de los requisitos del artículo 5, solo que se agregan unos aspectos de carácter formal, como es las formalidades externas de la sentencia y la legalización o apostilla de la misma. Luego tenemos la Ley de Derecho Internacional Privado. Y con la Ley de Derecho Internacional Privado sí me quiero detener más con el estudio de cada requisito para que ustedes tengan entonces claro cómo se aplican estos y todos los requisitos que hemos visto en las dos normas anteriores.
En primer lugar, el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado nos exige como requisito de eficacia de las sentencias extranjeras que la misma haya sido dictada en materia civil o mercantil o en general en materia de relaciones jurídico-privadas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un cumplimiento de contrato, un divorcio, una separación de cuerpos, una resolución de contrato, una demanda por daños y perjuicios, están dentro de este ámbito. Ahora, una duda puede surgir en materia de derecho laboral. Les pregunto, una sentencia que declare que una parte tiene derecho a una indemnización por un accidente de trabajo, ¿puede entenderse que cumple con este primer requisito? ¿Qué creen ustedes? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta un segundo? Sí. Si nosotros tenemos una sentencia extranjera que declara que el trabajador merece una indemnización porque sufrió un accidente de trabajo, nosotros podríamos entender que esa sentencia cumple con este primer requisito, de que la sentencia haya sido dictada en general en materia de relaciones jurídico-privadas. Con la materia laboral, nosotros tenemos que diferenciar entre dos cosas. Uno, el asunto del derecho colectivo, que es una parte del derecho laboral que está más cercana a lo que es el derecho público, y el derecho individual del trabajo, que a final de cuentas se refiere a una relación privada entre uno, el trabajador, y dos, el patrono. En donde si, por ejemplo, nosotros tenemos sentencias que hablen de accidentes de trabajo, de cobro de prestaciones o de conceptos laborales debidos por la relación de trabajo, estamos a final de cuentas en materia de una relación jurídica privada. Entonces, a pesar de que tengamos una sentencia que no sea civil o mercantil, sino laboral, pero es en materia de una relación individual de trabajo, pues esa sentencia cumple perfectamente este primer requisito. Y de hecho nosotros hemos tenido ya sentencias en Venezuela que tienen que ver con relaciones laborales que han sido reconocidas en nuestro territorio. Hubo una sentencia hace unos 7 años, si no recuerdo mal, de la Sala de Casación Civil que reconoció una sentencia en materia de accidente de trabajo. Hubo una sentencia del año pasado que reconoció una sentencia italiana en materia de un procedimiento intimatorio de una persona que era funcionario de una embajada de un consulado de Venezuela en Italia, en donde se admitió sin lugar a dudas que ambas sentencias cumplían con este primer requisito. En segundo lugar, tenemos el requisito de que la sentencia de cosa juzgada, que la sentencia extranjera tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del estado en el cual ha sido pronunciada. Les pregunto a ustedes, en su experiencia, alguno que haya visto o haya tenido la oportunidad de ver en toda su extensión un expediente judicial. Normalmente, ¿cómo se entiende en Venezuela que una sentencia ha adquirido carácter de cosa juzgada? ¿Qué acto procesal se emite para indicar eso? Bueno, ahí tenemos en lo que se denomina el auto de ejecutoria.
El auto de ejecutoria es una decisión que emite el tribunal en donde indica que ya todos los recursos que obraban sobre esa sentencia han sido ejercidos y han sido agotados, y que por ende la misma ya tiene un carácter de definitivamente firme y puede procederse a su ejecución material. Pero esa es la forma en la que en Venezuela se exige o se prueba ese carácter de cosa juzgada. Perdón. Pero esto no necesariamente es lo que opera en otros sistemas judiciales. Por eso es que para probar este segundo requisito del artículo 53, la jurisprudencia ha admitido que hay una libertad probatoria. En el sentido de que yo puedo probar, por ejemplo, que según las normas de ese estado en particular, esa sentencia es irrecurrible, o yo puedo tomar en cuenta las mismas declaraciones de la sentencia o de los documentos anexos en donde se indica que esa sentencia es final y que no opera ningún recurso sobre ella, o que, por ejemplo, incluso se ha admitido en algunos casos, y eso demuestra en algunos supuestos cómo puede favorecerse el reconocimiento de que, mira, esto fue una sentencia que fue emitida hace 25 años. En ese momento operaba un lapso de apelación, por ejemplo, de 10 días, y no hay prueba en autos que acredite que en efecto haya sido ejercido un recurso. Entonces se asume que hay fuerza de cosa juzgada. Entonces, hay distintas formas a través de las cuales se puede acreditar este carácter de cosa juzgada, y esto es algo que ustedes deben tener muy en cuenta para los casos que les voy a mandar para la evaluación de este corte, porque ahí dependiendo de los hechos del caso, de lo que diga la sentencia extranjera, se puede entonces plantear cómo se acredita este requisito del artículo 2, del numeral 2 del artículo 53, perdón. En tercer lugar, tenemos el requisito de que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República, o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio. Que es básicamente que no se haya infringido la jurisdicción exclusiva venezolana. Recuérdense ustedes que la jurisdicción exclusiva lo que implicaba era que la sentencia extranjera hay ciertas materias que solo pueden ser conocidas por los tribunales venezolanos. Y eso implica que las partes no pueden acudir ante un tribunal extranjero, y que si acuden ante un tribunal extranjero, la sentencia que él emita no será reconocible en nuestro territorio. Entonces, el único aspecto que se reconoce efectivamente que es de jurisdicción exclusiva es este de los derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República. Pero de nuevo, como nosotros indicamos en su momento, es bienes individualmente considerados, no opera en materia de universalidad de bienes. Por lo que, por ejemplo, si hay una sentencia que liquide o declara la partición de una comunidad conyugal o la partición de una herencia y disponga lo que debe hacerse respecto de un bien inmueble situado en la República, pues allí no opera este límite. En cuarto lugar, tenemos el requisito de que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el capítulo 9 de esta ley.
Este es el requisito de la jurisdicción indirecta. Y aquí lo que hace el juez del estado receptor es realizar un juicio hipotético sobre la jurisdicción del estado sentenciador para concluir si efectivamente él tenía la posibilidad de asumir jurisdicción o no. Y este es un requisito que se evalúa de una forma más flexible que la jurisdicción directa, que fue lo que nosotros vimos en materia de criterios atributivos de jurisdicción. Por eso es que aquí se habla de principios generales de jurisdicción consagrados en el capítulo 9 de esta ley. Ahora, ¿cómo se evalúa este requisito en la práctica y cómo creo yo que debería evaluarse según lo que plantea la misma norma? En primer lugar, ¿cómo se evalúa? Normalmente lo que se hace es utilizar los mismos criterios atributivos de jurisdicción previstos en la ley. Es decir, domicilio de las partes o lo que dice domicilio del demandado, perdón, o lo que dice el 40, el 41 o el 42. Pero en el 41 y 42 se llega al absurdo de utilizar la norma venezolana de conflicto para aplicar el criterio del paralelismo, lo cual no es del todo correcto, porque allí no deberíamos estar aplicando esa forma. Pero el hecho es que si ustedes ven las sentencias que están en la carpeta del tema 11, en donde yo les pongo varios ejemplos para que ustedes vean cómo en la práctica se decide estos temas, todos coinciden en aplicar algunos de los criterios establecidos por la ley. ¿Qué creo yo que permite el artículo 53 numeral 4? Hacer una evaluación más flexible de este aspecto. Porque ahí se habla de principios generales de jurisdicción. ¿Cuáles son los principios generales en los que yo creo que está basado el capítulo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado? En primer lugar, en el principio de jurisdicción concurrente. Es decir, que hay diversos estados que pueden estar conectados a la vez con un mismo asunto de derecho internacional privado. En segundo lugar, el principio de proximidad razonable, con lo que el requisito de jurisdicción indirecta podría ser un mecanismo de control de la jurisdicción exorbitante. En aquellos casos en donde, por ejemplo, se haya asumido con jurisdicción a través de un criterio que no representa una conexión sustancial entre el litigio y el territorio ante el cual se conoció y decidió el asunto. Y además se puede tener en cuenta también el tema de la autonomía de voluntad de las partes como criterio atributivo de jurisdicción, por lo que puede ser utilizado por alguna de ellas como criterio atributivo de la jurisdicción, por ejemplo, incluso en materias en las que no está prevista en la ley venezolana, como es en materia de universalidad de bienes. Yo creo que esta norma del numeral 4 del artículo 53 permitiría a los tribunales venezolanos hacer un análisis como el siguiente: yo ver qué fue lo que decidió el tribunal extranjero y comparar eso con mis principios de jurisdicción y yo concluir si en efecto él tenía jurisdicción o no, más que yo hacer nada más un juicio hipotético sobre mis principios. Pero de nuevo, esto es una postura que yo he defendido académicamente, pero en la práctica es otra. La práctica es que se apliquen los criterios atributivos de jurisdicción del capítulo 9 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y lo que yo lo que ustedes pueden aplicar de cara a la evaluación es lo que dicen también las sentencias. No les voy a exigir a ustedes que se apeguen a la postura que yo establezco respecto a este requisito de la jurisdicción indirecta. En quinto lugar, tenemos como requisito que el demandado haya sido citado debidamente
con tiempo suficiente para comparecer y que se le hayan otorgado en general las garantías procesales que aseguran una razonable posibilidad de defensa. Y con respecto a este requisito hay que tener muy en cuenta quién está solicitando el reconocimiento de la sentencia en Venezuela. Porque si, por ejemplo, vamos a hacer del caso de que en el extranjero se dictó una sentencia en la que se declaró el divorcio de las partes, pero no fue citado uno de los cónyuges. En principio uno tendría en cuenta, ok, no se está cumpliendo con este requisito. Pero si es el mismo cónyuge que no fue citado el que está queriendo hacer valer la sentencia en Venezuela, uno está que puede concluir como estado receptor que esa persona está convalidando cualquier vicio que pueda tener esa decisión al solicitar el reconocimiento de la misma aquí en Venezuela. Por eso es que en los casos en donde la parte demandada del procedimiento extranjero es la que solicita el reconocimiento de la sentencia en Venezuela, se entiende que este principio ya está cumplido. Porque de haber algún vicio, él mismo lo está convalidando. En sexto lugar, tenemos como requisito que la sentencia extranjera no sea incompatible con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada dictada en Venezuela y que no, o en el extranjero en general, y que no se encuentre pendiente ante los tribunales venezolanos un juicio sobre el mismo objeto entre las mismas partes iniciado antes de que se hubiera dictado la sentencia extranjera. Y aquí tenemos que tener cuidado con esa última frase, porque nosotros cuando hablamos de la litispendiencia internacional indicamos que la sentencia extranjera que en materia de litispendiencia internacional lo que opera o lo que hace concluir que un Estado u otro debe conocer es el hecho de quién ha citado primero, no quién ha iniciado primero el juicio. Entonces, esta última frase debería entenderse más con que se hubiera iniciado o que se hubiese citado en Venezuela, en el procedimiento venezolano, antes de que se hubiese dictado la sentencia extranjera. No de que hubiese simplemente iniciado el litigio en Venezuela, porque eso podría ser utilizado por alguna de las partes para torpedear o impedir que una sentencia extranjera surte efecto en estos territorios. Como vemos aquí en la Ley de Derecho Internacional Privado, no tenemos planteado el requisito del orden público. ¿Qué ocurre con el tema del orden público? Que el orden público ha sido estudiado en algunas decisiones de C4 partiendo o del artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que según ustedes recordarán, lo que aborda es la institución de los derechos adquiridos, y una de las excepciones que establece para el reconocimiento de esos derechos adquiridos es el orden público. O también ha sido estudiado a partir del artículo 8 de la Ley de Derecho Internacional Privado, que establece la institución del orden público en el derecho internacional privado. Y en esa norma, lo que se prevé es el orden público como mecanismo de excepción de la aplicación del derecho extranjero, no como mecanismo para no reconocer una sentencia extranjera. Pero el hecho es que en la práctica se aplica este requisito o a través de alguna de estas normas, o incluso hay algunas otras que simplemente hablan de que no se ha violado el orden público venezolano sin establecer una fuente normativa del requisito. ¿Qué ocurre en materia de divorcio? ¿Y por qué me concentro mucho en divorcio? Porque el 98% de las sentencias que pasan por el procedimiento de C4 en Venezuela son sentencias de divorcio.
Anteriormente se indicaba que las causales de divorcio eran materia de orden público, por lo que si la sentencia extranjera declaraba el divorcio por una causal distinta a alguna de las previstas en nuestro artículo 185 o 185A, no se permitía el reconocimiento de esa sentencia. Eso fue flexibilizado un poco, sobre todo a partir de los años 90, en donde se reconoció que a menos de que fuese plenamente contraria a la causal al orden público venezolano, no había pie para negar el reconocimiento si la causal era distinta. Lo que se hacía entonces era asemejar la causal extranjera a alguna de las causales del 185A o del 185 del Código Civil. Pero con la sentencia de la Sala Constitucional número 693 del 2 de junio de 2015, caso Francisco Antonio Correa Rampersad, en donde se flexibilizó plenamente la posibilidad de demandar el divorcio incluso por mutuo consentimiento. Se entiende de que no puede haber una oposición por orden público a una sentencia extranjera si la causal es distinta o no está prevista en nuestro territorio, a menos de que la sentencia de nuevo sea contraria al orden público venezolano, porque por ejemplo permite el divorcio porque es una persona de distinta raza, o porque permite el divorcio porque sea por ejemplo a través del repudio por indignidad establecido en el derecho islámico, que es una causal que en los países del derecho continental se ataca mucho a través del orden público. Es cuando podemos concluir que en efecto la causal de divorcio puede ser contraria, pero como ya ha sido abierto el espectro a través de esta sentencia, entonces en esos casos cualquier decisión extranjera que tenga una causal distinta a la venezolana, que no sea contraria al orden público y que incluso sea por mutuo consentimiento, es reconocible en Venezuela. Tenemos también relevante dentro de los requisitos de eficacia y del tema del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras lo relativo al efecto de retrodatación, que se refiere básicamente a desde cuándo surten efectos la sentencia extranjera en el territorio del Estado receptor, desde que fue dictada en su país de origen o desde que fue reconocida en el foro. Perdón. Y aquí la respuesta es que la sentencia extranjera surte efectos en el tiempo desde el mismo momento en que fue dictada en su país de origen y adquirió carácter de cosa juzgada. Me explico. Si nosotros tenemos una sentencia de divorcio de 1983 y la misma es traída a Venezuela en 2020 y es solicitado su reconocimiento y se reconoce, a esa persona se le va a tener para los efectos venezolanos como divorciada no desde 2020, que es el año de reconocimiento de la sentencia, sino desde 1983, que fue el año en donde esa sentencia quedó definitivamente firme. Por eso es que se habla de efecto de retrodatación de la sentencia extranjera. La sentencia extranjera surte efecto desde el momento en que quedó definitivamente firme en ese territorio extranjero. Y esto se empezó a estudiar en Venezuela a partir de un caso bastante famoso a mediados del del siglo pasado, que fue el caso de Villo Frometa, que si ustedes le preguntan a alguno de sus padres, a algunos de sus familiares de mayor edad, recordarán que Villo Frometa tuvo un procedimiento por bigamia en Venezuela, en donde él fue demandado por la esposa que la primera esposa que él tuvo en Santo Domingo y de la que luego se divorció en el mismo país, porque en Venezuela él se casó
sin haber sido reconocida la sentencia extranjera en Venezuela. Una de las defensas que tuvo los abogados de Villo Frometa fue que él en efecto él estaba divorciado en el extranjero y para ello activaron el procedimiento de H4. Y una vez obtenido el reconocimiento de esa sentencia extranjera, él quedaba liberado de cualquier delito, porque, de nuevo, se entendía como divorciado no desde el momento en que fue reconocida la sentencia en Venezuela, sino de que la sentencia quedó definitivamente firme en el extranjero. Entonces ahí no había ningún pie a delito alguno por parte de Villo Frometa en ese caso. ¿Alguna pregunta, alguno que no haya quedado claro hasta este momento sobre el tema de la eficacia de sentencias extranjeras? Ok. Algo que tenemos que también tener en cuenta es que las sentencias extranjeras no solo pueden ser objeto de reconocimiento total, sino también de reconocimiento parcial, que es la llamada eficacia parcial. La eficacia parcial está permitida tanto por el artículo 4 de la Convención Interamericana como por el artículo 54 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero ¿qué se requiere para que una sentencia sea objeto de eficacia parcial? Que la misma tengan pronunciamientos distintos o independientes entre sí, que básicamente se traduce en distintos dispositivos. Por ejemplo, que en una sentencia se diga que las partes están divorciadas como primer dispositivo, y como segundo dispositivo que el cónyuge culpable no puede casarse por un lapso de 10 años. Ahí la sentencia puede ser objeto de reconocimiento parcial. ¿Por qué? Porque tenemos dos dispositivos concretos, y porque además, porque esa prohibición de prohibirle al cónyuge culpable casarse por el lapso de un tiempo se ha reconocido que en Venezuela es contraria al orden público y normalmente no se reconoce. Entonces, en esos casos hay eficacia parcial. Lo mismo ocurre con sentencias que tengan previsiones sobre niños, niñas o adolescentes, o sentencias en donde, por ejemplo, se declare como resuelto un contrato y que se paguen los daños y perjuicios. Allí tenemos también procedimientos distintos, cada uno de los cuales puede ser objeto de reconocimiento individual. Pero de nuevo, se requiere que la sentencia extranjera tenga pronunciamientos distintos e independientes entre sí para que pueda ser declarada efectivamente la eficacia parcial. Ahora, con el procedimiento en materia de H4, hay distintos aspectos que yo quiero que vayamos teniendo en cuenta. En primer lugar está el tema de la competencia en materia de H4. Y la competencia en materia de H4 se estudia con base en dos criterios. En el criterio de la naturaleza del procedimiento extranjero y de la materia o de los sujetos que están conectados con el asunto. En materia de la naturaleza del procedimiento extranjero, se diferencian de procedimientos contenciosos y procedimientos de jurisdicción voluntaria. Esto respecto del procedimiento judicial extranjero, de nuevo, en donde se indica que si la sentencia extranjera que se quiere reconocer en Venezuela deriva de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, la solicitud de H4 debe ser interpuesta ante los juzgados superiores de la localidad donde se quiera hacer valer esa sentencia extranjera. Perdón. En cambio, si la sentencia extranjera deriva de un procedimiento contencioso, es decir, donde hayan partes enfrentadas con posiciones procesales contrapuestas entre sí,
conoce el Tribunal Supremo de Justicia o en sala de casación civil, o en sala de casación social, o en sala político-administrativa, y ya vamos a ver cómo se diferencia la competencia de cada sala. Pero el hecho es que conoce el Tribunal Supremo de Justicia como organismo del Poder Judicial de carácter central. ¿Cómo se tiende a diferenciar de que hay procedimientos contenciosos o procedimientos de jurisdicción voluntaria? Si hay o no partes enfrentadas entre sí, y lo que hace básicamente el Tribunal Venezolano en sede de reconocimiento para decidir la competencia es revisar cómo se hace referencia a las partes, si en efecto por los documentos judiciales se evidencia que las partes hayan tenido posiciones procesales diferenciadas entre sí, y lo que es importante tener en cuenta es cuál era la naturaleza del procedimiento judicial para el momento en que fue dictada la sentencia. Porque hay procedimientos que, por ejemplo, comienzan por jurisdicción voluntaria, pero si hay un enfrentamiento entre las partes, mutan un procedimiento contencioso. Entonces, si la sentencia al momento, el momento de dictarse la sentencia, el procedimiento era contencioso, se declara como competente al Tribunal Supremo de Justicia, y al revés. Si el procedimiento comenzó como contencioso, pero hay alguna previsión de esa norma que indica que si no hay entre las partes diferencia de posiciones procesales, se lleva, por ejemplo, a través de las previsiones de jurisdicción voluntaria. Yo tuve conocimiento de un procedimiento reciente en donde la sentencia que se estaba solicitando por el reconocimiento era una sentencia de divorcio panameña, y una característica de ese procedimiento era que si bien había iniciado por solicitud de una sola de las partes, la otra estuvo de acuerdo y se adhirió básicamente, y el resto del procedimiento se llevó como de jurisdicción voluntaria, por lo que para el momento de dictarse la sentencia, el procedimiento tenía una naturaleza de jurisdicción voluntaria. Por ello esa sentencia se tramitó su exequatur aquí en Venezuela a través de los juzgados superiores, y de hecho a la sentencia le fue otorgado el exequatur. En la realidad eso fue el año pasado. Entonces, de nuevo, lo que va a importar es la naturaleza del procedimiento extranjero para el momento de dictarse la decisión. Ahora, por la competencia, por la materia objeto de la sentencia extranjera o por alguno de los sujetos involucrados en el asunto, tenemos que diferenciar, en primer lugar, si la sentencia ha sido dictada contra un organismo público. Y en estos casos, la sala de casación civil y la sala político-administrativa, mediante las sentencias en el caso de Carla Papinuto Miglioranzi, han declarado que este tipo de decisiones de solicitud de exequatur, tiene que ser conocida por la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En este caso de Carla Papinuto Miglioranzi, se trataba de una sentencia italiana que fue declarada contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque Carla Papinuto había sido una funcionaria consular de Venezuela en Italia, que trabajó por muchos tiempos, tuvo una pensión, pero desde hace algunos años no había tenido, no se le había pagado debidamente su pensión, y eso era lo que ella estaba cobrando. Entonces, en esos casos, se entiende que si la sentencia ha sido dictada contra un organismo público, tiene que ser conocida por la sala político-administrativa, cuya competencia ya estaba prevista de por sí por el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Luego tenemos las sentencias en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Y esta es una competencia en materia de exequatur que deriva de la jurisprudencia, porque no había estado previamente establecida por la ley. Mediante la sentencia número 808 del 8 de octubre de 2013, la Sala de Casación Social en el caso Reina Patricia Sajunávar
conoció una solicitud de H4 de una sentencia extranjera que trataba sobre la custodia de un menor de edad. Si bien en ese caso en particular el fondo de lo que debía ser conocido por la Sala de Casación Social no versaba sobre el reconocimiento, sino que era un recurso de control de legalidad, ella a través de un obiter dictum hizo un control de constitucionalidad del artículo de la ley del Tribunal Supremo de Justicia que otorgaba competencia en materia de H4 a la ley a la Sala de Casación Civil, para indicar que en materia de protección de niños y adolescentes debían tener competencia si era jurisdicción contenciosa la Sala de Casación Social o si era jurisdicción voluntaria los tribunales superiores del OCNA. Ese control de constitucionalidad fue confirmado por la Sala Constitucional mediante sentencia número 51 del 20 de febrero del 2014. ¿Qué es lo que ocurre con estos dos últimos criterios de competencia? Que si nosotros vemos desde el punto de vista de cómo está previsto el sistema de reconocimiento en Venezuela, las mismas no tienen mucho sentido, porque lo que implica en principio el sistema de reconocimiento es que no se puede revisar el fondo de lo decidido por el tribunal extranjero. Entonces, si no se puede revisar el fondo de lo decidido por el tribunal extranjero, no tiene mucho sentido diferenciar por los sujetos o por la materia que se estudió la competencia en materia para conocer las solicitudes de H4, porque lo puede perfectamente conocer la Sala Político-Administrativa, como históricamente había sido admitido con los tribunales superiores en materia civil, o la Sala de Casación Civil si se quería quitársele la competencia a la Sala Político-Administrativa. Pero lo cierto es que actualmente tenemos tres caracteres o tres ámbitos de competencia material. Si es sentencia contra organismo público, Sala Político-Administrativa. Si es sentencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, es Sala de Casación Social o Juzgados Superiores del OMNA. Para todo lo demás, tienen competencia residual, incluyendo la competencia en materia laboral, la Sala de Casación Civil y los Juzgados Superiores Civiles. Pues que digo también en materia laboral, porque no había un control distinto, como en el caso de Reina Patricia Saunaba. Por lo que hasta ahora, si una sentencia extranjera fue dictada en materia laboral, quien tiene que conocer la solicitud de H4 es la Sala de Casación Civil, no la Sala de Casación Social. Y esta competencia residual de la Sala de Casación Civil está prevista por el artículo 28, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Que tenemos que también tener en cuenta a los efectos del procedimiento de H4. Tenemos que tener en cuenta lo relativo a la legitimación activa y pasiva, en donde en primer lugar tiene legitimación activa para solicitar el reconocimiento de una decisión, en principio, quien ha sido vencedor del procedimiento extranjero. Pero digo en principio porque la parte demandada puede también estar interesada en el reconocimiento de esa decisión extranjera. Por ejemplo, porque la parte demandante no ha querido aceptar el pago y él quiere ya salir de su deuda, o porque, por ejemplo, la sentencia extranjera es en materia de divorcio y al demandado también le interesa actualizar su estado civil. Las etapas procesales en las que se divide el procedimiento de materia de H4 básicamente se dividen en 1. La interposición de la solicitud, 2. Que se cita a la persona que también forma parte de esa decisión. Ante la Sala de Casación Civil hay una audiencia oral en donde también participa el Ministerio Público. Luego de esa audiencia, el Ministerio Público presenta una opinión escrita sobre esa solicitud, recomendando su reconocimiento o no. Y finalmente se declara la decisión en materia de H4, declarando la
la eficacia de esa sentencia en Venezuela. También debemos tener en cuenta que dentro de esa legitimación activa pasiva pueden estar incluidos los herederos. Porque, por ejemplo, puede ser interesante que hayan bienes de una herencia en Venezuela, pero que en Venezuela no se haya pasado en reconocimiento la sentencia de divorcio. Entonces ya no lo va a hacer el cónyuge porque ese cónyuge murió, pero sí los herederos para excluir a esa excónyuge de cualquier herencia en Venezuela. El procedimiento de H4 es un procedimiento en única instancia, por lo que no hay ni apelación ni casación, pero pueden operar en esos casos el amparo o el recurso de revisión constitucional como medios de impugnación extraordinarios en materia procesal. Ya luego la ejecución de la sentencia reconocida va a ser de la misma manera de que sentencias similares sean ejecutadas en Venezuela, lo que básicamente va a implicar que baje a un tribunal de instancias o a un tribunal de municipio para que sea ejecutada, y todo dependerá de lo que las normas en la materia específica determinen sobre la ejecución de esta sentencia reconocida. Ahora, y esto sobre todo a los efectos de la evaluación, ¿cómo se redacta una solicitud de H4? En la solicitud de H4, y este es más o menos el esquema que ustedes van a tener que seguir en su evaluación, ustedes pueden dividir a la solicitud en 4 capítulos. Un primer capítulo en donde ustedes narren los hechos relevantes del caso, por ejemplo, que tales y tales personas se casaron en tal fecha, tuvieron tantos hijos, se domiciliaron en tal territorio y fue dictada una sentencia de divorcio en donde se declaró la disolución del vínculo conyugal, o cualquier otro hecho relevante que sea interesante para la solicitud de H4 en particular. Luego ustedes tienen que determinar la autoridad competente y la determinarán según los criterios que hemos visto previamente: la naturaleza del procedimiento extranjero y la materia que se estudió en ese procedimiento, si la sentencia fue dictada contra un organismo público o en materia de protección a niños, niñas y adolescentes. Luego ustedes determinarán la fuente aplicable, y en esa fuente aplicable ustedes tienen disponibles el Acuerdo Boliviano, la Convención Interamericana o la Ley de Derecho Internacional Privado. Y eso va a depender de los estados, del estado sentenciador, de quién sea el estado sentenciador y de la fuente que en efecto esté vigente entre ese estado y Venezuela actualmente. Por ejemplo, si es México, ahí aplica la Ley de Derecho Internacional Privado, porque si está disponible la Convención Interamericana, la Convención Interamericana solo la aplica para México en materia de sentencias patrimoniales, no en materia de divorcio, por ejemplo. Si está Ecuador como estado sentenciador, ustedes tienen el Acuerdo Boliviano y la Convención Interamericana. ¿Y cuál aplica a final de cuentas? A la Convención Interamericana, porque es ley más reciente, según los criterios que nosotros vimos en el tema 2 sobre resolución de conflictos internormativos en materia de tratados internacionales. Y ya luego ustedes van a estudiar, dependiendo de la fuente aplicable, los requisitos de eficacia, sean los establecidos por el artículo 5 del Acuerdo Boliviano, por el artículo 2 de la Convención Interamericana, por el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Allí ustedes entonces van a estudiar todos y cada uno de los requisitos y van a tomar en cuenta las previsiones que previamente hemos indicado sobre cada uno de esos requisitos de eficacia, en donde lo importante es que ustedes vayan al núcleo del requisito y me indiquen si efectivamente la sentencia extranjera cumple con ese requisito o no. Pero si ustedes se dan cuenta, en materia de H4 no
interesa la internacionalidad de la relación, porque ya se activa el derecho internacional privado por el hecho de que ustedes tengan una sentencia extranjera que sea reconocida aquí en Venezuela. Puede que el proceso inicialmente no haya sido de derecho internacional privado, porque por ejemplo las partes eran nacionales italianos y estaban domiciliados en Italia para el momento en que se divorciaron, pero una de ellas se mudó a Venezuela y quiere actualizar su estado civil o casarse aquí en Venezuela, y para ello tiene que probar el requisito de no impedimento. Ahí entonces les interesa a ustedes la solicitud de C4, pero la internacionalidad de la relación no les interesa a ustedes en particular. Pero básicamente esos serían los 4 capítulos que ustedes utilizarían dentro de la solicitud de C4. De nuevo, 1 de hechos relevantes, 2 de autoridad competente, 3 de fuente aplicable y 4 del estudio concreto de los requisitos de eficacia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro sobre el tema de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras? Ok. A través del grupo, yo esta semana les voy a dar los parámetros de la actividad que vamos a hacer sobre solicitudes de C4, y les voy a decir entonces para que me manden los grupos que vamos a tener dependiendo de los parámetros de la actividad en concreto. Igual si ustedes tienen alguna duda sobre cómo tienen que hacer la solicitud, cómo se va a hacer en ese caso, ustedes van a tener un modelo de encabezamiento como en el caso del recurso de regulación de jurisdicción, y les insisto que cualquier duda la resuelvan antes de entregar la solicitud de H4, para que no pase lo que ocurrió en algunos grupos del recurso de regulación de jurisdicción, en donde tuvieron que arreglar ciertas cosas para la defensa, pero ya había sido evaluada el escrito. Entonces, cualquier cosa, allí estamos pendientes a través del grupo, y si de nuevo no hay alguna duda, nos vemos entonces en la clase siguiente.